Capítulo 91. Uchiha Madara. Rin empujó el libro que sostenía en los brazos de Kakashi, su expresión un poco complicada mientras hablaba. Pero no puedes, nuestro Obito-kun es tan inocente. No puedes corromperlo. Con eso, Rin agarró la mano de Obito y comenzó a alejarlo. Vamos, Obito-kun. Obito intercambió una mirada con Kakashi, sus ojos se llenaron de una mirada de disculpa. Lo siento, hermano. Este es tuyo. Ahora eres el chivo expiatorio. Además, no tienes novia. No tienes que preocuparte por tu imagen. Gracias, amigo. Eres el mejor. Kakashi se quedó allí, despeinado por la brisa, mirando a sus figuras en retirada. Obito, inocente. Esa palabra y Obito no pertenecen a la misma oración. ¿Y te preocupa que lo corrompa? Él es el que me llevó por el camino sin retorno. Kakashi apretó el libro en sus manos, su rostro se crispaba de frustración. Al diablo con este estúpido libro. Grunó. Pero después de abrirlo y echar un vistazo a un par de páginas. Este libro es, increíble. Mientras tanto, Rin se llevó a Obito apresuradamente. En el camino, ella lo miró nerviosa y preguntó. Obito-kun, no lo hiciste, ¿no viste lo que había dentro de ese libro hace un momento, verdad? Obito sacudió la cabeza furiosamente. No, no, en absoluto. Por supuesto, ya había leído ese libro una y otra vez innumerables veces en la Tierra de la Lluvia. Solo planeaba regalarlo hoy, naturalmente, no se había molestado en mirarlo de nuevo. Rin suspiró aliviada, acariciándose el pecho. Uf, eso es un alivio. Luego, al encontrarse con la mirada de Obito, buscó a tientas las palabras. Obito-kun, cuando estés con Kakashi en el futuro, solo, ten cuidado de no dejar que te influya, ¿de acuerdo? Dio un pisotón, visiblemente frustrada por su propia incapacidad para articular. Ah, sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Obito asintió con seriedad. Lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendo totalmente. Satisfecha, Rin sonrió y tiró del cuello de Obito, poniéndose de puntillas para susurrarle al oído. Obito-kun es un chico tan bueno. Esta es tu recompensa. Obito se rió tímidamente, su corazón prácticamente saltaba de alegría. Todas las gracias a Kakashi por este momento. Tendré que traerle 2 libros más tarde para agradecerle como es debido. Esa noche, después de compartir la cena con Rin y acompañarla a casa, Obito vagó solo por un pequeño bosque. Sentado en lo alto de un árbol alto, cerró los ojos y se sumió en una profunda reflexión. ¿Es hora de actuar contra Danzo? Con mi fuerza actual, derribarlo no debería ser un problema. Pero después de asesinar a Danzo, ¿qué tipo de consecuencias seguirán? ¿Y cómo debo manejar las consecuencias? Obito frunció el ceño. No puedo estar seguro. Todavía no. Es mejor esperar. Necesito la oportunidad adecuada. Al abrir los ojos, un tenue destello de luz brilló en su mirada. Está cerca. Ese día no está muy lejos. En la frontera de la Tierra del Fuego y la Tierra de la Hierba, dentro de un gran palacio subterráneo. La vasta y vacía sala tenía un nuevo ocupante. Una muchacha, de no más de 13 o 14 años, permanecía en silencio. La mitad de su cuerpo estaba cubierto por una sustancia blanca, y su cabello negro despeinado caía en cascada sobre sus delicados hombros. Sus rasgos refinados y su sorprendente belleza estaban empañados por un aura de destrucción que la hacía completamente escalofriante. Uchiha Setsuna. La luz de sus ojos, que antes era vívida, se había desvanecido, reemplazada por una quietud hueca. Lágrimas de color rojo sangre surcaron su rostro mientras miraba fríamente al hombre de cabello blanco sentado frente a ella. Uchiha Madara, dijo rotundamente. Dime cómo crear el mundo de mis sueños. Madara negó con la cabeza, poco impresionado por la rudeza de su subalterno. Un joven tan descortés, murmuró antes de hacerle señas para que se acercara. No hace falta que me lo agradezcas. Ven acá. A partir de este momento, tú eres el salvador de este mundo. Setsuna dio un paso adelante, sus pies descalzos no hacían ruido en el frío suelo. Madara se quitó el pelo de la cara, su Sharingan brillando ominosamente. Mírame a los ojos. En el momento en que sus miradas se encontraron, Setsuna fue arrastrada al mundo ilusorio que Madara había creado. Dentro de este reino, Madara comenzó a contar la historia del sabio de los 6 caminos y las 10 colas, explicando finalmente el plan del ojo de la luna. Setsuna frunció el ceño ligeramente. ¿Reunir a las bestias con cola dispersas e invocar a las legendarias 10 colas? Madara asintió. Precisamente. Con las células de Hashirama recorriendo tu cuerpo, deberías ser capaz de controlar la estatua de Gedo, incluso sin despertar al Rinnegan. Setsuna se burló suavemente, pero asintió levemente. Lo entiendo.
¿Y este Nagato que mencionaste, qué hay de él? Madara cerró los ojos mientras respondía. Nagato es un descendiente del clan Uzumaki. Aparte de mí, él es el único que puede invocar la estatua de Gedo. Tenía la intención de convertirlo en un salvador que pudiera cambiar este mundo, pero parece que le falta la determinación. Un día, si se presenta la oportunidad, retira mis ojos de él. Tú eres el verdadero salvador de este mundo. La expresión de Setsuna se endureció. Lo haré, dijo ella con frialdad. Aunque sea solo para él, juró en silencio. Durante los días siguientes, Madara transmitió todo su conocimiento a Setsuna, todo lo que había retenido. Las técnicas prohibidas de los Uchiha. Las habilidades de los 6 caminos. La liberación del Yin-Yang. Finalmente, Madara levantó la mano, y Setsu negro resumaba de su brazo como un líquido, fusionándose con un Setsu blanco cercano. Piensa en él como la mitad de mí, dijo Madara, con voz débil. Setsu el negro sonrió inocentemente. ¿Sí? ¿Sí? Yo soy la voluntad de Madara-sama manifestada. Madara avanzó tambaleándose, arrancando las cuerdas que lo ataban a la estatua de Gedo. Sin la fuerza vital suministrada por la estatua, se desplomó sobre una silla de piedra, con la voz temblorosa. Eso es suficiente, el resto depende de ti. En el tiempo antes de mi resurrección, tú, será Uchiha Madara. Con esas palabras, Madara exhaló su último aliento, su una vez poderosa presencia ahora sin vida. La figura legendaria que había sacudido el mundo shinobi, que había aterrorizado a naciones enteras sin ayuda de nadie, murió sin ceremonias en un oscuro rincón del mundo. Aún así, Madara creía firmemente que volvería. Cuando yo resucite, el mundo. Tos, tos, tos. Ah, lo que sea. Todavía le debo a alguien un baile. Setsuna permaneció en silencio, contemplando su forma sin vida. Su expresión cambió sutilmente, aunque sus pensamientos seguían siendo inescrutables. El Setsu, mitad negro, mitad blanco, se acercó sigilosamente a ella, mostrando una amplia sonrisa. Pequeña Setsuna, no, Madara-sama. ¿Cuál es nuestro próximo paso? El Setsu blanco que cubría el cuerpo de Setsuna se extendió en espiral para formar una máscara, ocultando su impresionante rostro. Haz lo que Madara tenga que hacer, replicó ella con frialdad. Capítulo 92. Uchiha Itachi. En el momento en que el rostro de Uchiha Setsuna fue ocultado por la masa blanca de Setsu, todo su comportamiento cambió. Incluso su voz pareció cambiar, como si alguien hubiera reemplazado a la persona que hablaba. ¿Nagato no se hizo ya cargo de Amegakure? Entonces, ¿por qué no derribamos una aldea shinobi propia? Su tono era escalofriantemente idéntico al de Madara. Mientras hablaba, una aura helada emanaba de ella, filtrándose hacia afuera y llenando el aire de tensión. Sus emociones aumentaron y misteriosos patrones negros comenzaron a arremolinarse dentro de sus ojos, moviéndose lentamente como la tinta caída en el agua. Empecemos con Kirigakure, declaró ella con frialdad. Al escuchar esto, los pensamientos de Setsu negro se agitaron. Eligiendo Kirigakure, ¿es porque su amiga de la infancia fue asesinada por shinobi desde allí? Qué mezquinas pueden ser las mujeres cuando se trata de rencores. Reprimiendo sus pensamientos internos, Setsu negro sonrió. Entiendo, Madara-sama. Reuniré toda la información sobre Kirigakure para ti tan pronto como sea posible. Konohagakure. En uno de los campos de entrenamiento de la aldea, dos figuras discutían intensamente, sus movimientos eran tan rápidos y precisos, que era difícil saber quién tenía la ventaja. Obito se quedó al margen, gritando aliento. Asuma. No intercambies golpes con Gui. Busca una abertura en su medio. Asuma apretó los dientes, claramente frustrado. Fácil de decir para ti. El juego de pies de Gui es tan malditamente sólido que no me da ni una sola apertura. Cuando quedó claro que Asuma no podía obtener una ventaja, Obito cambió su apoyo. Está bien, Gui-san. Abre con una entrada dinámica, luego golpéalo con el torbellino fuerte de hoja. Vea por todas. Gui siguió el consejo de Obito sin dudarlo, desatando una ráfaga de movimientos que abrumaron a Asuma. Con una última patada giratoria, Asuma fue enviado al suelo, completamente derrotado. El partido terminó de manera decisiva. Extendiendo una mano, Gui ayudó al jadeante Asuma a ponerse en pie. Bien peleado, Asuma. Asuma aceptó la ayuda con una sonrisa irónica, negando con la cabeza. Tu taijutsu se vuelve cada vez más aterrador, Gui. ¿Cómo se entrena para esto? Los dos hombres caminaron hacia el borde del campo de entrenamiento, donde Obito esperaba con una sonrisa ansiosa. Gracias por los consejos de antes, Obito, dijo Gui asintiendo con la cabeza. Obito sonrió más ampliamente, haciendo un gesto de gratitud. No hay problema. Para eso están los amigos.
Las gruesas cejas de Gumi se torcieron, su espíritu de lucha se reavivó. Hablando de amigos, Obito, ha pasado un tiempo desde la última vez que nos enfrentamos. ¿Qué te parece? Obito dudó un momento antes de asentir. Se quitó la chaqueta y se la entregó a Rin, que estaba cerca. Muy bien, tío. Vamos a hacer esto. Pero no te contengas, quiero un verdadero desafío. Gumi golpeó el aire con emoción, su voz retumbaba. Ese es el espíritu. La juventud está para ser desatada. Con un brillo en sus ojos, Gumi arrastró a Obito de regreso al campo de entrenamiento, dejando que Asuma sacudiera la cabeza divertido. Encendiendo un cigarrillo, Asuma murmuró. No hay nada mejor que fumar después de una buena pelea. Mientras tanto, Rin y Kurenai se sentaron al margen, compartiendo bocadillos y charlando casualmente. Entonces, Rin, ¿cómo van las cosas entre tú y Obito? Preguntó Kurenai, con un tono juguetón. Rin hizo una pausa a mitad del bocado, limpiándose la comisura de la boca antes de responder. No ha cambiado mucho, aunque últimamente, su mirada se desplazó hacia Obito en el campo, y se acercó más a Kurenai, bajando la voz. Me he dado cuenta de que ha estado actuando, un poco extraño. Kurenai parpadeó sorprendido. ¿Extraño? No me digas que está saliendo con otra persona. Luego, conteniéndose, soltó una risita. No es que nadie más quiera mirar a Obito, es una especie de idiota. Rin rió suavemente. No, así no. Es solo, bueno, su expresión se volvió un poco incómoda al recordar una extraña escena que había presenciado unos días antes. Lo vi enterrando las piernas en la tierra como si estuviera tratando de plantarse en la tierra. Se quedó allí, completamente quieto, tomando el sol. Kurenai trató de imaginar la escena y se echó a reír. Eso, en realidad suena como algo que Obito haría. Tal vez se esté entrenando para convertirse en uno con la naturaleza. Mientras las chicas se reían, Asuma miró en su dirección. Al ver la brillante sonrisa de Kurenai, su corazón dio un vuelco. El cigarrillo que tenía en la mano se quemó hasta el filtro, pero no se dio cuenta. Media hora después, Kakashi llegó al campo de entrenamiento. Sin decir una palabra, tomó el lugar de Obito en el campo, con una expresión fría como siempre. Rascándose la nuca, Obito suspiró torpemente. Todavía guardo rencor, Rin tiró de su manga, indicando que era hora de irse. Mientras se alejaban cogidos de la mano, Obito murmuró para sí mismo. Supongo que tendré que sobornarlo con un par de libros de Icha Icha. Después de dejar a Rin en su casa, Obito vagó por las calles sin rumbo, murmurando en voz baja. Hombre, soy tan estúpido, no pensé en esto en absoluto. Su frustración provenía de una decisión que había tomado recientemente. Un desafío autoimpuesto de pararse al sol todos los días e imaginarse a sí mismo como un árbol. Desafortunadamente, Konoha había estado plagado de lluvias últimamente, dejando su progreso en un punto muerto. Mientras caminaba tarareando una melodía sin sentido, dobló una esquina y se quedó paralizado. Espera, ¿es eso? Una figura familiar apareció a la vista, y el rostro de Obito se iluminó. Shisui. Al escuchar su nombre, Shisui se dio la vuelta, sonriendo brillantemente. Obito Nirisan. Para sorpresa de Obito, un niño estaba de pie junto a Shisui, un niño de no más de 4 o 5 años, con rasgos delicados y una mata de pelo negro. El escudo Uchiha del niño se mostraba de manera prominente en su ropa. Al reconocer al niño de inmediato, Obito sonrió. Un joven Uchiha, debe ser alguien importante. Este es Itachi, introdujo Shisui con una sonrisa. El hijo de Fugaku-sama y mi amigo cercano. Obito asintió con complicidad. Entonces, este es el famoso Uchiha Itachi. Arrodillándose ligeramente, Obito le dedicó al chico una amable sonrisa. Encantado de conocerte, Itachi. El chico se inclinó cortésmente a cambio. Encantado de conocerte también, Obito-senpai. Shisui aplaudió. ¿Qué tal un poco de dango? Mi regalo. Obito sonrió. Gran idea. Vamos. Itachi dudó un momento antes de asentir. Aunque le encantaban los dulces, rara vez tenía la oportunidad de darse un capricho. Mientras se dirigían a la tienda, la actitud reservada de Itachi se desvaneció, su emoción burbujeando justo debajo de la superficie. Capítulo 93. Un tipo diferente de dojutsu. Con respecto al tema de Kirigakure, el autor consideró cambiar a una aldea diferente por motivos narrativos. Sin embargo, tanto desde el punto de vista del trasfondo como del personaje, Kirigakure es la opción más adecuada. Tenga la seguridad de que las próximas acciones de Setsuna y Obito adoptarán un enfoque completamente diferente. La tienda de postres. Itachi le dio un mordisco al dango tricolor en su mano, sumergiendo todo su ser en su textura suave y masticable.
La salsa de caramelo dulce pero no demasiado rica, el delicado aroma del arroz glutinoso y las nueces finamente picadas en el interior. Obito casi se echó a reír al verlo. Aunque Itachi hizo todo lo posible por ocultarlo, Obito pudo ver claramente la alegría en sus ojos. A pesar de que Itachi ya había visto sangre, en el fondo, todavía era solo un niño. Mientras Obito observaba a Itachi, Itachi también lo observaba a él. Shisui había mencionado a menudo a Obito frente a Itachi, hablando de él con gran admiración. Describió a Obito como una luz guía, alguien a quien aspiraba a emular. Por lo tanto, Itachi había grabado el nombre de Obito firmemente en su mente. Para él, Shisui era su modelo a seguir. Si Shisui tenía a su primo Obito en tan alta estima, entonces Obito debe ser alguien extraordinario. Pero después de mirar por un tiempo, Itachi se encontró un poco decepcionado. El hombre llamado Obito frente a él, no importaba cómo se viera, parecía tan ordinario. ¿Otra ronda? ¿Eh? No fue hasta que la voz de Shisui rompió el silencio que Itachi salió de sus pensamientos. Esbozó una leve sonrisa de disculpa. Lo siento, ustedes dos. Estaba perdido en mis pensamientos hace un momento. Shisui le dio una palmada en el hombro con una sonrisa. Está bien. No hay necesidad de ser tan formal conmigo y con Obito. Mi primo me preguntaba si te gustaría otra porción de dango. Itachi echó un vistazo a la mesa frente a él, dándose cuenta solo entonces de que, mientras estaba sumido en sus pensamientos, inconscientemente había terminado todo el dango de la mesa. Su rostro se sonrojó ligeramente. No, gracias, Obito-san. Los tres charlaron, aunque la mayor parte de la conversación fue entre Shisui y Obito. Itachi escuchaba en silencio desde un lado, interviniendo de vez en cuando. Empezó a darse cuenta de que, en efecto, había algo único en Obito. Por ejemplo, su proceso de pensamiento era completamente poco convencional, tanto que Itachi no podía entender lo que estaba pensando. Después de un tiempo, Itachi encontró una excusa para ponerse de pie. Me despido por ahora. No quiero molestaros a los dos, Shisui-san, Obito-san. Itachi podía sentir que había algunos temas que Shisui y Obito dudaban en discutir en su presencia. Obito le sonrió y le ofreció. Llévate un juego de dango para el camino. Itachi dudó por un momento, pero negó con la cabeza. No hace falta, Obito-san. La sonrisa de Obito se profundizó. Tómalo. No todos los días me trato, así que no te contengas. Shisui asintió con la cabeza. Exactamente. No sabes lo raro que es conseguir que Obito trate a alguien. Aunque el corazón de Itachi saltaba de alegría, mantuvo una expresión tranquila y serena mientras asintió. Entonces, gracias por el regalo. Después de que Itachi se fue, Shisui le dio un codazo a su primo con una sonrisa burlona. Te debe gustar mucho Itachi, ¿eh? Para tratarlo de verdad. Obito puso los ojos en blanco. Vete. ¿Desde cuándo empezaste a burlarte de mí? Pero, admitió con una sonrisa, ese chico Itachi es bastante bueno, respetuoso, inteligente, un buen chico en todos los sentidos. Unos minutos más tarde, Obito y Shisui también salieron de la tienda de postres. Caminando uno al lado del otro por la calle, finalmente llegaron a una zona tranquila y apartada. Shisui se volvió hacia su primo y le preguntó suavemente, Obito, ¿sabes sobre el Mangekyou Sharingan? El cuerpo de Obito se tensó ligeramente y le dio a Shisui una mirada complicada. Podría ser. Sin decir una palabra, Obito abrazó a Shisui y susurró. Lo siento, Shisui. Shisui dejó escapar un largo suspiro. Entonces, tú también. El sol se ocultaba en el horizonte y la noche envolvía a la tierra. En el espeluznante silencio de un bosque oscuro, la voz tranquila de Shisui resonó. Solo pude ver cómo era consumido por el jutsu. Obito esbozó una sonrisa amarga, sus pensamientos se dirigieron a cierta persona. Ja, esto es lo que es la guerra. Después de un breve silencio, Obito preguntó. ¿Qué habilidad despertó tu Mangekyou? Los ojos de Shisui revelaron un patrón de shuriken negro de 4 puntas. Puedo manipular la realidad hasta cierto punto, basándome en mi voluntad. Yo lo llamo Koto Amatsukami. Hizo una pausa, con la voz teñida de arrepentimiento. En ese momento sentí que si hubiera tenido suficiente poder, podría haber sido capaz de reescribir la muerte de un amigo. El corazón de Obito dio un vuelco. ¿No se supone que Koto Amatsukami es un genjutsu que altera la voluntad de los demás? ¿Cómo se convirtió en un dojutsu que altera la realidad? En los mitos de otro mundo, Koto Amatsukami se asociaba con la creación divina, capaz de alterar la existencia misma. La mente de Obito comenzó a reconstruir las cosas. ¿Fue porque Shisui creía firmemente que ellos, como hermanos, podían cambiarlo todo? ¿Podría su inquebrantable determinación haber moldeado su habilidad? Eso debe ser todo. Shisui miró a su primo silencioso y preguntó.
Obito, tú también has despertado al Manjeki, ¿verdad? ¿Cuál es tu habilidad? Obito se rió suavemente, inclinándose y susurrando una palabra. Clasificado. Shisui. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Eso no es justo, Obito. Obito se encogió de hombros con indiferencia. Esa es la lección que quería enseñarte. La vida no es justa. ¿Qué te parece esto? Sugirió con una sonrisa maliciosa, si me ganas en un combate de sparring, te lo diré. Shisui se puso de pie de inmediato. Trato. No te atrevas a echarte atrás, Obito. Obito sonrió con confianza. Yo, Obito, siempre cumplo mi palabra. No es que importe si pierdo, simplemente me negaré de todos modos. Bajo la luz de la luna, las dos figuras luchaban juguetonamente, su vínculo brillaba intensamente en la noche. Tierra de agua, en las afueras de Kirigakure. Uchiha Setsuna lanzó una mirada de reojo a Setsu a su lado. ¿Está seguro de que la información es precisa? Setsu Negro esbozó una sonrisa aparentemente seria. Por supuesto, Madara-sama. Garantizo que la última configuración defensiva de Kirigakure coincide con la información que proporcioné. Con tu dojutsu recién despertado, tomar Kirigakure será pan comido. Setsuna resopló. Si tu información resulta precisa, entonces naturalmente. Pero si te equivocas, su voz se volvió helada. No tendrás razón de existir. Con eso, sus pies descalzos se movieron silenciosamente mientras se dirigía hacia Kirigakure. Capítulo 94. Tan escurridizo como la niebla. Viendo a Setsuna avanzar hacia Kirigakure, Setsu el Negro curvó sus labios en una sonrisa divertida. Espero que tus habilidades coincidan con la arrogancia de tus palabras, murmuró, dejando escapar un suspiro teatral mientras se secaba las lágrimas imaginarias. Oh, mi pobre y frágil madre, atrapada sola durante casi un milenio, su voz se quebró en sollozos fingidos. Setsu Blanco, de pie cerca, se rió entre dientes ante el melodrama. Setsu Negro, tu llanto es verdaderamente único. Cállate. Setsu el Negro estalló. Oh, está bien, murmuró Setsu Blanco, encogiéndose de hombros. Fuera de Kirigakure. Dos porteros, apostados a la entrada del pueblo, entrecerraron los ojos ante la figura que se acercaba. Sus manos se apretaron instintivamente alrededor de sus armas cuando vieron lo que parecía ser una bola de masa humanoide caminando hacia ellos. Uno de los shinobi Kirigakure gritó cautelosamente, ¿quién eres tú? La mirada de Setsuna recorrió a los dos con un aire de desinterés. Su Manjeki Sharingan carmesí brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Los guardias se quedaron paralizados, sus expresiones se retorcieron con un conflicto visible antes de desvanecerse en una calma espeluznante. En silencio, empujaron las puertas, permitiéndole entrar sin resistencia. Las defensas en el lado oriental son más débiles. Tomar el control debería ser instantáneo, Setsuna murmuró para sí misma antes de avanzar decididamente hacia la zona. Su Manjeki Sharingan, con la forma de una estrella casi circular de 4 puntas, brillaba ominosamente. En la oscuridad de la noche, el espeluznante resplandor era particularmente inquietante. A lo largo de su viaje a la aldea, Setsuna se encontró con 3 equipos de patrulla. Sin embargo, ni siquiera necesitó mover un dedo. Una sola mirada bastaba para incapacitar a sus objetivos, volviéndolos completamente obedientes. Levantó la mano izquierda, estudiando su piel pálida e impecable, y dejó escapar un suave zumbido. Estas llamadas células Hashirama son realmente notables. A pesar de la tensión de usar mis técnicas oculares, mis ojos solo se sienten ligeramente fatigados. Su mirada se volvió hacia un imponente edificio más adelante. La oficina de Mizukage, su objetivo de la noche. Al infiltrarse silenciosamente en la oficina de los Mizukage, Setsuna encontró a un hombre de pelo largo estudiando diligentemente los documentos en su escritorio. Exudaba la actitud serena de un líder totalmente dedicado a sus deberes. Un Kage capaz, pensó, con un destello de malicia helada brillando en sus ojos. El tercer Mizukage habló sin levantar la cabeza. Eres bastante audaz al venir aquí solo e infiltrarte en Kirigakure. Su voz tenía un tono grave y peligroso. Pero ya que estás aquí, no te irás. Un minuto después, Setsuna estaba reclinada casualmente en una silla, masajeándose los ojos doloridos. Detrás de ella, la tercera Mizukage estaba de pie obedientemente, frotándose los hombros. Impresionante para un Kage, comentó Setsuna. El chakra requerido para controlarte supera con creces lo que usé para esos otros shinobi. El Mizukage sonrió levemente. Me halagas, pero al final, aún sucumbí a tu poder. Setsuna soltó un zumbido de satisfacción. Naturalmente.
Cuando las manos de la Mizukage se desviaron hacia su brazo para ajustar su postura, las apartó bruscamente. Sus cejas se fruncieron en confusión. Mi señora. Un leve rubor recorrió el rostro de Setsuna bajo su máscara. Esa mano casi había tocado algún lugar inapropiado. Ya basta. Detente. Se giró bruscamente, sus ojos carmesí brillaron mientras atravesaba la conciencia del Mizukage, hurgando en sus recuerdos con facilidad. El hombre no ofreció resistencia, permitiéndole explorar su mente libremente. Después de un momento, Setsuna abrió los ojos, una sombra de duda parpadeó en sus facciones. ¿Qué podría significar esto? Dejando a un lado sus preguntas por el momento, se volvió hacia el Mizukage. ¿A quien en tu aldea tienes en la más alta estima como sucesor? ¿Alguien en quien confiarías para ocupar tu puesto en el futuro? El Mizukage respondió sin dudarlo. Ese sería Yagura Karatachi. Es un excelente shinobi, de corazón puro, dotado y querido por todos. Yagura Karatachi, ¿eh? Musitó Setsuna. Llámalo aquí de inmediato. El Mizukage vaciló. ¿Ahora mismo? Sí, ordenó Setsuna con firmeza. Ahora mismo. Cediendo, el Mizukage gritó. Guardias. Dos ambú enmascarados entraron rápidamente en la oficina, ignorando la peculiar visión de Setsuna descansando en el escritorio del Mizukage con las piernas levantadas. ¿Cuáles son tus órdenes, Mizukage-sama? Preguntó uno. Trae a Yagura Karatachi aquí. Dile que tengo algo importante que discutir. ¿Sí? El ambú partió sin regocijo. Las cosas van más bien de lo esperado, Setsuna pensó para sí misma. Su éxito se debió a su habilidad Manjeki Sharingan, un jutsu ocular terriblemente insidioso conocido como Duangensun. Con solo una mirada, podía implantar una semilla de deseo en el corazón de su objetivo. Esta semilla se convertiría en una flor floreciente de compulsión, corrompiendo su voluntad. Lo que hacía que esta habilidad fuera particularmente siniestra era que dejaba intacta la conciencia de la víctima. Conservaron su autonomía, pero obedecieron sus órdenes sin cuestionarlas. A menos que alguien poseyera una fuerza de voluntad muy superior a la suya o viviera sin ningún deseo, el jutsu de Setsuna era casi imposible de resistir. En su nivel actual de chakra, podría mantener el control sobre hasta 30 individuos simultáneamente. Sin embargo, exceder este límite requería que renunciara al control sobre un objetivo existente. Espero que este Yagura Karatachi sea digno de mi atención, murmuró. 10 minutos después, llamaron a la puerta. Entra, llamó el Mizukage. La puerta se abrió para revelar a un joven con cabello verde y llamativos ojos violetas. Su expresión tenía un dejo de perplejidad. Mizukage-sama, ¿me llamaste? Este era Yagura Karatachi. Setsuna estudió al joven que tenía delante, un shinobi con cara de bebé y una cicatriz debajo de su ojo izquierdo. No pudo evitar notar lo joven que parecía, aunque había aprendido de los recuerdos del Mizukage que las habilidades de Yagura superaban con creces su edad. Aún así, pensó irónicamente, los niños de hoy en día, ya lanzando kunai mientras todavía estoy lidiando con mocosos. Del mismo modo, la mirada de Yagura se posó en Setsuna, y su corazón dio un vuelco. ¿Quién es este extraño con cara de bola de masa sentado en la silla del Mizukage? ¿Y por qué Mizukage-sama está de pie junto a ellos como un asistente? Capítulo 95. El cuarto Hokage, Minato. El tercer Mizukage no dijo una palabra. Se limitó a lanzar una larga y profunda mirada a Yagura. Yagura sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal mientras todos los pelos de su cuerpo se erizaban. Una sensación instintiva de peligro se apoderó de él. Lentamente, comenzó a retroceder, acercándose lentamente a la puerta para salir de la oficina del Mizukage. Pero en el momento siguiente, la criatura que se asemejaba a una bola de masa viviente de repente brilló con una luz roja en sus ojos. Los alrededores de Yagura se volvieron rojos como la sangre, como si se estuviera ahogando en un océano carmesí. Su conciencia comenzó a vacilar como si se hundiera más y más en un abismo. Un minuto después, los ojos de Yagura recuperaron la claridad. Examinó su cuerpo, dándose palmaditas de vez en cuando como si confirmara algo. Ahora soy tanto Yagura como Setsuna, es una sensación muy extraña, murmuró. Setsuna observó la escena que se desarrollaba ante ella, un momento de autorreconocimiento para Yagura, o más bien, para otra versión de sí misma. Estaba a punto de decir algo, pero casi tropezó en el suelo. Su cabeza palpitaba y una abrumadora ola de agotamiento la recorrió. Esto es mucho más agotador de lo que esperaba, murmuró. Insertar un fragmento de su conciencia, en la mente de otra persona, era una aplicación única del jutsu de Setsuna.
le permitió dividir una parte de su propia conciencia e implantarla en otra persona utilizando 10 semillas de deseo como recipiente, creando así una extensión de sí misma. El Yagura que tenía delante ahora era esencialmente su avatar. Aunque Yagura aún conservaba sus recuerdos anteriores, su personalidad y conciencia habían sido completamente sobrescritas por Setsuna. 10 semillas de deseo, perdidas para siempre, Yagura, no me decepciones, susurró, casi para sí misma. Justo cuando Setsuna hablaba, un brillo agudo brilló en los ojos del tercer Mizukage detrás de ella. De su manga, salió disparado un kunai, apuntando directamente al desprevenido Setsuna. Maldita sea. Para cuando Setsuna se dio cuenta de la repentina ráfaga de aire que venía detrás de ella, ya era demasiado tarde para esquivarla. En el momento crítico, Yagura lanzó un kunai, interceptando el ataque del Mizukage justo a tiempo. Setsuna volvió su mirada hacia el Mizukage, reforzando su control sobre él. Sus ojos, antes agudos, se quedaron en blanco una vez más, y luego volvió la calma. Con una sonrisa serena, el tercer Mizukage salió de la oficina, dirigiéndose a interceptar a cualquier Kirigakure Ambu que se acercara y que pudiera haber escuchado la conmoción. Uf, eso estuvo cerca. Exclamó Setsuna, palmeándose el pecho, claramente conmocionada. Yagura, con un puchero ligeramente femenino, murmuró. ¿De qué tienes miedo? Con células de Hashirama en tu cuerpo, no podría matarte aunque lo intentara. Setsuna lo fulminó con la mirada, sus ojos carmesí brillando. Claro, no moriría, pero me dolería muchísimo. Yagura sonrió. Punto justo. La Mizukage había logrado liberarse temporalmente del control de Setsuna anteriormente porque el acto de dividir una parte de su propia conciencia había dejado su cuerpo original en un estado debilitado. Wang Gensun, aunque poderoso, no estaba exento de limitaciones. Sin suficiente chakra o alimento de deseos fuertes, la capacidad se marchitaría con el tiempo. En momentos de debilidad, como antes, los controlados podían aprovechar la oportunidad para resistir, lo que podría liberarse. Si no fuera por la rápida intervención de Yagura, el Mizukage podría haber tenido éxito. Esta era precisamente la razón por la que Setsuna había llegado a tales extremos, sacrificando 10 semillas de deseo para implantarlas en Yagura. El control de Wang Gensun era reversible e inherentemente inestable, pero hacía que la transformación fuera irreversible, atando al objetivo completamente a su voluntad. Setsuna miró a Yagura, quien casualmente le devolvió la mirada. Sus miradas se encontraron en un extraño momento de sincronía. Esto, la conciencia compartida es realmente extraña, murmuró Setsuna, sacudiendo la cabeza. Yagura soltó una risita seca. ¿Crees que eso es extraño? Trata de ser un hombre después de vivir como una mujer. ¿Te gustaría cambiar de lugar y verlo por ti mismo? Setsuna abrió la boca para replicar, pero se quedó sin palabras. Después de un momento, suspiró. Deberías irte por ahora. No queremos que nadie sospeche. Vuelve mañana y te convocaré de nuevo. Entendido, contestó Yagura, asintiendo mientras salía de la oficina del Mizukage. A solas, Setsuna apoyó la barbilla en la mano, sus largas piernas se balanceaban ociosamente mientras consideraba sus próximos pasos. No puedo quedarme aquí indefinidamente. Una vez que limpie los rastros de mi intrusión, el resto dependerá de Yagura, reflexionó. Después de decidirse, golpeó con los nudillos el escritorio. El Mizukage, que había estado montando guardia fuera, entró con una sonrisa. ¿Cuáles son tus órdenes? Preguntó. La expresión de Setsuna se volvió fría. Elimina al equipo de patrulla en el lado este de Kirigakure y a cualquier shinobi dentro del edificio de Mizukage. Asegúrate de que desaparezcan sin levantar sospechas. Después de que hayas hecho eso, pasa el título de Mizukage a Yagura y termina con tu vida. El Mizukage continuó sonriendo mientras él asintió. Entendido. Necesitaré un mes para completar estas tareas. Un mes. Setsuna soltó un leve zumbido. Muy bien. Un mes es. Ahora ven y dame un masaje en los hombros. Como tú quieras. Mientras las manos de la Mizukage trabajaban en sus hombros, los pensamientos de Setsuna vagaban hacia otro asunto completamente diferente. Un mes debería ser suficiente para confirmar mis sospechas. Y si resulta que ellos están detrás de esto, sus ojos carmesí parpadearon con un rastro de repugnancia mientras miraba su pálido brazo izquierdo. Entonces me aseguraré de que paguen el precio. En los primeros meses del 48º año de Konoha, Sarutobi Hiruzen asumió toda la responsabilidad por la devastación que había caído sobre la Tierra del Fuego durante la guerra. Él personalmente se acercó al Daimi y pidió renunciar como Hokage.
Después de las tradicionales 3 negativas y 3 peticiones, el Daimi, al ver la sinceridad de Hiruzen, finalmente aceptó su renuncia. Nadie estaba más emocionado por esto que el viejo amigo de Hiruzen, Danzo. En los días que siguieron, Danzo se permitió fantasear con convertirse en Hokage, pensando, si Hiruzen me nomina, sí. Pero sus sueños duraron poco. Hiruzen había recomendado al alumno de su alumno, Namikaze Minato, como el cuarto Hokage. Danzo estaba furioso. En su frustración, incluso sugirió que Orochimaru sería un mejor candidato que Minato. Sin embargo, ni Hiruzen, ni el Daimi, ni el consejo prestaron atención a las protestas de Danzo. La decisión de nombrar a Minato como el cuarto Hokage se finalizó rápidamente. Al salir furiosos de la cámara del consejo, Danzo e Hiruzen se separaron en términos amargos. Mientras tanto, en la oficina del Hokage, Hiruzen sonrió cálidamente a Minato, que estaba arrodillado ante él. Minato, dijo Hiruzen con dulzura, siempre he creído que encarnas la voluntad del fuego. Quiero confiarte el futuro de Konoha, y el futuro del mundo shinobi. ¿Aceptarás esta responsabilidad? La respiración de Minato se aceleró cuando se encontró con la mirada de Hiruzen. Él asintió resueltamente. Lo haré. Capítulo 96. Caminos individuales. Kirigakure. Dentro de la oficina de Mizukage, los ojos de Setsuna se abrieron de golpe, un fugaz destello rojo brilló a través de sus pupilas. Rápidamente reprimió la ira que amenazaba con desbordarse, su rostro se asentó en una máscara de calma. Pero por dentro, las llamas de su rabia solo ardían más. Estos últimos días de investigación silenciosa habían confirmado sus sospechas. La trágica muerte de su amiga de la infancia no fue un ataque al azar, sino que fue orquestada. Intencionado. En ese fatídico día, varios escuadrones de Kirigakure supuestamente habían sido enviados a lugares completamente no relacionados. Sin embargo, esos escuadrones de alguna manera terminaron en el lugar de la emboscada. No es pura coincidencia. Era imposible que esos equipos aparecieran allí de forma natural, no cuando los lugares a los que fueron asignados estaban tan alejados, prácticamente a mundos de distancia. Alguien lo había planeado. Cuidadosamente. Despiadadamente. Y cuando Setsuna pensó en cómo la muerte de su amiga finalmente la llevó a unirse a la causa de Madara, es necesario nombrar al autor intelectual de todo esto. No podía haber sido nadie más que Madara, o tal vez Setsu Blanco, quien la manipulara. Habría tropezado por casualidad con su amigo, atrapado en las garras mortales de Kirin, sin sus maquinaciones. Maldito seas, Uchiha Madara. Ella apretó los dientes, la imagen de su rostro sonriente pasó por su mente. Si no fuera por Setsu Negro y Setsu Blanco manteniéndola a raya, ella regresaría para incinerar a esa Madara traicionera ahora mismo. Pero todavía no. Muy bien, Madara. Disfruta de tu momento de triunfo mientras dure. Sus labios se curvaron en una sonrisa fría. Cuando tengas suficiente poder, te despojaré de todo lo que aprecias. Finalmente entenderás lo que se siente perderlo todo. Konoha. La oficina del Hokage no había cambiado, pero la persona sentada detrás del escritorio ciertamente no lo estaba. Obito se puso de pie con una sonrisa traviesa, dirigiéndose al hombre que tenía delante. Minato-sensei, o espera, debería llamarte cuarto Hokage ahora, ¿no es así? Dinos, Hokage-sama, ¿cuál es el asunto importante que requiere la presencia de tus amados discípulos? Minato soltó una risita, su expresión se suavizó con cariño ante las travesuras de su descarado alumno. Bueno, Obito, la razón por la que los llamé a ustedes tres aquí hoy es para discutir sus planes futuros. ¿Planes futuros? Rin inclinó la cabeza con curiosidad. Minato asintió, entrelazando sus dedos pensativo. Sí. Como ahora soy el Hokage, ya no podré liderar el equipo Minato. Tienen una opción. Permanecer juntos como equipo, solicitar una transferencia o seguir otros caminos. Me gustaría saber lo que piensas. La sonrisa de Obito se ensanchó con complicidad. ¿Se ofrecía a Minato-sensei a mover los hilos por ellos? En el mundo shinobi, ya se les consideraba adultos. La pregunta de Minato no fue sorprendente, pero la libertad de elegir sí lo fue. Los tres bajaron la cabeza, sumidos en sus pensamientos. Rin fue la primera en hablar. Minato-sensei, me gustaría quedarme en la aldea y entrenar para convertirme en un ninja médico. Minato sonrió amablemente, como si su respuesta fuera exactamente lo que esperaba. Rin siempre había sido de buen corazón, más apta para salvar vidas que para quitarlas. Convertirse en una ninja médica parecía el camino perfecto para ella. Lo entiendo. Me encargaré de que comiences tu pasantía en el hospital de Konoha mañana. Rin sonrió. Gracias, Minato-sensei. A continuación, Kakashi habló. Minato-sensei, me gustaría unirme a tu escuadrón personal de Anbu.
Los ojos de Minato se iluminaron en señal de aprobación. Excelente. Mi equipo tiene una posición abierta, así que puedes unirte tan pronto como estés listo. Dado el talento y la mente aguda de Kakashi, Minato no tenía ninguna duda de que se había convertido en uno de sus agentes más confiables en poco tiempo. Finalmente, Minato se volvió hacia su último alumno, con anticipación evidente en su mirada. ¿Y tú, Obito? ¿Te has decidido? Obito se rascó la cabeza torpemente, pero sonrió. De hecho, me gustaría unirme al Anbu del tercer Hokage. Minato parpadeó, claramente tomado por sorpresa. ¿El Anbu de la tercera? Incluso Rin y Kakashi miraron a Obito con sorpresa. Rin no pudo evitar preguntar. ¿Por qué, Obito-kun? ¿No es mejor? Tengo mis razones, interrumpió Obito, con un tono deliberadamente vago. No podía admitir exactamente que tenía otros planes en preparación. Kakashi le lanzó una mirada escéptica. Solo estás tratando de evitar trabajar conmigo, ¿no es así? Obito solo pudo ofrecer una risa incómoda. Después de una pausa tensa, Minato suspiró y asintió a regañadientes. Si eso es lo que quieres, lo discutiré con Tear-sama. Dependerá de él aprobarlo. Aunque sus palabras eran de apoyo, la decepción en la expresión de Minato era difícil de pasar por alto. Obito se obligó a sonreír, quitándose la tensión. Gracias, Minato-sensei. Minato le devolvió una leve sonrisa. Está bien, están todos despedidos. Recuerda seguir entrenando y nunca dejes que tus habilidades se oxiden. Sí, Minato-sensei. Corearon los tres. Al salir de la oficina del Hokage, Kakashi frunció el ceño ante Obito. ¿Por qué elegiste el Anbu de la tercera? Minato-sensei es obviamente la mejor opción. Obito evitó la pregunta y la rechazó con un gesto. Algún día lo entenderás. La aguda mirada de Kakashi se demoró antes de burlarse. HMPH. Será mejor que tengas una buena razón. Me voy. Con un brusco asentimiento a Rin y Obito, Kakashi se alejó. Desde su último incidente cubriendo a Obito lo había convertido en el hazmerreír del pueblo, pasar tiempo con Rin se había convertido, incómodo. Rin vio a Kakashi irse antes de volverse hacia Obito. Sintiendo su estado de ánimo pesado, ella tomó suavemente su mano y sonrió. Obito-kun, ¿crees que seré un buen médico? Obito sonrió, su anterior melancolía se evaporó. Por supuesto. Es un gran trabajo. Estable, buenos horarios, gran salario. Además, se quedó callado, con un brillo travieso en los ojos. Rin inclinó la cabeza, curiosa. ¿Y qué? Nada. Nada en absoluto, dijo Obito, riendo para sí mismo. En verdad, no pudo evitar imaginar a Rin con un uniforme médico, lista para jugar con algunos escenarios creativos médico-paciente. ¡Qué sueño hecho realidad! Rin frunció el ceño con sospecha ante su repentino cambio de humor. Obito-kun, será mejor que no escondas algo. Obito la despidió, todavía riéndose. No, en absoluto. Obito. Cuéntame. Rin hizo un puchero, tirando de su manga. Nunca. Declaró Obito, lanzándose con Rin persiguiéndolo. Capítulo 97. Dos con intenciones asesinas. Algunos lectores piensan que el Dijutsu de Setsuna es débil, pero eso no es del todo cierto. Primero, es como si tuviera varias vidas extra. En segundo lugar, aplicar su Dijutsu a los demás es como una mejora permanente e imbatible de Kotoamatsukami. Por último, puede implantar su Dijutsu en talentos prometedores, lo que les permite crecer rápidamente. Puede que carezca de potencia ofensiva bruta en comparación con otros Dijutsu centrados en el ataque, pero está lejos de ser inútil. Oficina del Hokage. Minato habló con un tono solemne. Me esforzaré por estar a la altura de tu confianza, tercer Hokage. No te defraudaré. Hiruzen sonrió cálidamente, asintiendo. Estoy seguro de que lo harás bien. Eso es todo, sigue ahora. Sí, Tear-sama. Minato se levantó, se inclinó respetuosamente y abandonó la oficina del Hokage. De camino a casa, no pudo reprimir la oleada de emociones. Sus pensamientos corrían rebosantes de emoción. Como el cuarto Hokage, finalmente podría comenzar a realizar sus ambiciones e ideales. Cuando Minato llegó a casa, Kusina salió de la cocina, con curiosidad brillando en sus ojos. ¿Por qué te llamó el tercer Hokage? Preguntó, inclinando la cabeza. Luego, con una sonrisa burlona, agregó. ¿Te regañó de nuevo? No te preocupes por eso, no es gran cosa. Minato se rascó la nuca, con voz vacilante. Bueno, Micrómetro, me pidió que me convirtiera en el cuarto Hokage. Kusina asintió distraídamente, con una mirada cómplice en su rostro. Ajá, Hokage, no es gran cosa, espera un segundo. Sus manos se congelaron a mitad del movimiento, todavía sosteniendo la espátula.
su expresión se animó mientras gritaba. Espera un minuto. ¿Qué acabas de decir? Minato sonrió amablemente. He sido nombrado oficialmente por el tercer Hokage y el Daimi. Voy a ser el cuarto Hokage. Sus ojos se abrieron de par en par y luego brillaron de alegría. Sus labios se curvaron en una sonrisa antes de abalanzarse sobre él, echándole los brazos alrededor del cuello. Mi esposo va a ser Hokage. ¿Sí? Oh. Ella rebotó en sus brazos, abrumada por la emoción. Minato se quedó paralizado por un momento, sobresaltado. Oye. Cálmate, Kusina. Si sigues así, podría tomar represalias, agregó, con un tono burlón. Kusina se echó hacia atrás su cabello rojo fuego, mostrando una sonrisa traviesa. ¿Represalias? Oh, me gustaría que lo intentaras. Adelante. En el clan Nara, Obito y Shikayu estaban sentados uno frente al otro, jugando un juego de shogi. Ambos tenían el ceño fruncido mientras reflexionaban sobre sus próximos movimientos. Después de un rato, Obito suspiró, dejando una pieza en el suelo con frustración. ¿Por qué vine a jugar contigo? Esto es una tortura. Shikayu se rió entre dientes, recogiendo las piezas de nuevo en el tablero. No te quedes corto, Obito. Estás mejorando rápidamente, casi tan bien como yo ahora. Obito puso los ojos en blanco. Sí, claro. Ni siquiera tú te lo crees. Los dos caminaron hacia el césped afuera, cada uno sosteniendo una bebida gaseosa, charlando sin rumbo. Después de un rato, Shikayu dejó su bebida y miró a Obito. Han finalizado la elección para el cuarto Hokage, aunque aún no se ha anunciado. Obito sonrió con complicidad. Déjame adivinar. Minato-sensei, ¿verdad? Shikayu casi derramó su bebida sorprendido. Tan agudo como siempre, Obito. Iba a mantenerlo en secreto. Sí, está confirmado. Minato-sensei es el próximo Hokage. Obito apuró su bebida, su expresión tranquila, pero sus ojos brillaron con frialdad. La oportunidad que había estado esperando estaba cerca. Edificio Hokage, ceremonia en la azotea. Minato se paró frente a Hiruzen, vistiendo las túnicas ceremoniales de los Hokage. Hiruzen, con una expresión complácida, se quitó su sombrero de Hokage y se lo pasó. Con ambas manos, Minato aceptó el sombrero y se lo colocó en la cabeza. En presencia de los líderes de Konoha, Hiruzen habló solemnemente. El futuro de Konoha está ahora en tus manos, cuarto Hokage. Minato asintió con determinación. Dedicaré mi vida al pueblo. Avanzó hasta el borde de la plataforma, mirando a la enorme multitud que había debajo. Quitándose el sombrero de Hokage, dejó que su carisma brillara. La multitud estalló en vítores ensordecedores. Cuarto Hokage. Minato-sama es increíble. ¡Viva la cuarta! Entre los aldeanos, Naruto saltaba de un lado a otro. Ese es mi papá allá arriba. Un niño a su lado gritó. Mentiroso. Ese es mi papá. Naruto. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El padre del niño. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Agarrando a su hijo, el hombre le dio una rápida reprimenda. Cerca de allí, Obito luchaba por contener la risa. Ese niño, matándome con su ingenio. En la plataforma, Minato y Kusina intercambiaron una mirada, sus ojos se encontraron a través del mar de aldeanos. Su mundo parecía estar en silencio, dejándose solo el uno al otro en foco. Kusina sonrió suavemente. Una vez, había bromeado sobre ser la esposa de un Hokage. Ahora, esa broma se había convertido en realidad. Kirigakure, oficina de Mizukage. El tercer Mizukage entró en la habitación, inclinándose respetuosamente a pesar de ser el legítimo dueño de la oficina. Setsuna-sama, me he ocupado de esos ambú que encontraste. Uchiha Setsuna, recostado en el sofá, asintió con aprobación. Bien hecho, tercer Mizukage. Los individuos controlados habían estado haciendo bombas de tiempo. Si dejaba a Kirigakure y su Angensun se marchitaba, podrían causar problemas. Es mejor eliminarlos por completo. Aliviado por sus elogios, el Mizukage sonrió nerviosamente. Gracias, mi señora. Así que, ¿cuándo debo despedirme? Setsuna soltó un leve zumbido. He cambiado de opinión. Transfiere tu posición a Yagura, luego encuentra una excusa para irte conmigo. El tercer Mizukage era un hábil guerrero y estratega, criado bajo la tutela del primer y segundo Mizukage. Sería un desperdicio descartarlo. Mantenerlo cerca no solo serviría para fines prácticos, sino que también fortalecería su jutsu. Lleno de alegría, el Mizukage asintió fervientemente. Por supuesto, mi señora. Me siento honrado de servirle. ¿Cómo te llamas? Preguntó Setsuna perezosamente. Kujo Kurotsuru, contestó. Entonces te llamaré Kurotsuru, dijo ella con desdén. Ahora, ve a encargarte del resto.
No tengo tiempo para quedarme aquí. Entendido, mi señora. Después de que él se fue, Setsuna permaneció en el sofá, con los ojos medio cerrados, irradiando un intenso aura asesina. Cualquiera que se acercara sentiría que se le helaba la sangre. Capítulo 98. Uniéndose a los Anbu, nombre en clave Auk. Hay un viejo dicho. Un hombre se ablanda cuando es alimentado por otro. Esa era la situación actual de Obito. Está bien, te lo diré. Obito finalmente cedió, acercándose más a Rin y susurrándole al oído. Susurro, susurro, susurro. La cara de Rin se volvió de un tono rojo aún más profundo después de escucharlo. Obito-kun. ¿En qué estás pensando todo el día? Exclamó antes de entrecerrar los ojos con recelo. Espera un minuto, Kakashi te contó sobre esto. Obito adoptó una mirada pensativa, rascándose la cabeza. Después de un momento, asintió con decisión. ¿Sí? Totalmente él. Vender a alguien una vez es venderlo para siempre, ¿por qué detenerse ahora? Obito se tranquilizó mentalmente. No te preocupes, hermano. Te he soldado esta culpa más fuerte que un sello de nivel Kage. Rin golpeó su dedo contra la frente de Obito, colocando sus manos en sus caderas con una expresión severa. Tú. Te dije antes que no dejaras que te influyera. Pero tú todavía, Rin resopló. Obito sonrió descaradamente. Ay, Rin-chan, no te enojes. Poniendo los ojos en blanco dramáticamente, Rin apartó la cabeza. HMPH, estoy enojado, MMMPH. Sus palabras fueron cortadas abruptamente cuando Obito la abrazó, cambiando sus propias tácticas en su contra. Después de unos minutos, Obito finalmente soltó a Rin completamente nervioso, quien parecía como si el vapor comenzara a salir de sus oídos. Se rió entre dientes, con un tono alegre. ¿Te sientes mejor ahora, Rin-chan? Rin asintió aturdida, su expresión adorablemente vacía. Obito no pudo evitar reprimir una risa. Poco después, Rin pareció recuperar la compostura y preguntó vacilante. Obito-kun, ¿esos pensamientos que mencionaste antes, de verdad te referías a ellos? Obito parpadeó, inseguro de a dónde iba esto. Pero, siguiendo su naturaleza veraz, asintió con seriedad. Sí. Entonces, Rin se puso de puntillas, acercó sus labios a su oído y susurró con una voz suave y burlona. Entonces, en unos días, podemos susurrar, susurrar, susurrar. Las palabras enviaron un escalofrío de emoción por la columna vertebral de Obito, haciéndolo sentir como si quisiera avanzar rápidamente a unos días de inmediato. Esa noche, Obito fue convocado inesperadamente por el tercero Kage. Sarutobi Hiruzen, vestido con túnicas informales en lugar de su atuendo ceremonial, guió a Obito a lo largo de las tranquilas calles del pueblo, al igual que lo había hecho cuando llevaba al niño a entrenar. Obito, comenzó Hiruzen con una sonrisa, escuché que deseas unirte a mi Anbu. ¿Puedo preguntar por qué? Sin perder el ritmo, Obito respondió. Porque Minato-sensei es demasiado estricto. Pensé que trabajar contigo sería mucho más relajado, abuelo Hokage. Hiruzen estalló en carcajadas. Obito, el Anbu es cualquier cosa menos relajado. Independientemente de las órdenes que sigas, el trabajo siempre es exigente. La cara de Obito se convirtió en un puchero. Si lo hubiera sabido antes, no habría elegido el Anbu. Miró a Hiruzen con tristeza. Abuelo Hokage, ¿puedo cambiar de opinión? Hiruzen se acarició la barba, sus ojos brillaban de diversión. Me temo que es demasiado tarde, hijo mío. Acariciando la cabeza de Obito, continuó. No te preocupes. Te daré unos días para que te relajes antes de que comience tu tarea oficial. Ven a presentarte en el Anbu la semana que viene. Como un granjero que se deleita con la llegada de nuevas cosechas, Hiruzen no tenía intención de dejar escapar a su último recluta. Simplemente quería entender por qué Obito lo había elegido a él en lugar de a Minato. Obito suspiró abatido. Bien, abuelo Hokage, alborotando el cabello del niño, Hiruzen lo tranquilizó. No te preocupes. Te ayudaré con tareas más sencillas para empezar. Al escuchar esto, Obito finalmente se relajó y dejó escapar un suspiro de alivio. Vaya, eso es bueno, entonces. Después de rodear la aldea unas cuantas veces más con Hiruzen, finalmente se separaron. De camino a casa, un brillo agudo brilló en los ojos de Obito. Unirse al Anbu del tercero Kage había sido parte de su plan todo el tiempo. Al ponerse bajo la supervisión de Hiruzen, podía observar sus movimientos de cerca. No se trataba solo de lidiar con Danzo, sino también de tomar precauciones para el futuro del clan Uchiha. A pesar de que el incidente del 9 colas ahora es improbable, no significa, Obito frunció el ceño, negando con la cabeza.
La desconfianza del tercero hacia los Uchiha simplemente desaparecerá. La historia entre el clan Uchiha y la línea Hokage no podía ser ignorada. Mientras que el primer Hokage trataba a los Uchiha como si fueran de la familia, el segundo Hokage, Tobirama, tomó un enfoque pragmático. A pesar de sus afirmaciones de que Uchiha era inherentemente malvado, Tobirama empleó astutamente tácticas de divide y vencerás para controlar al clan. Promovió a Uchiha, quien se adhirió a la voluntad del fuego, ganando la lealtad de algunos mientras alienaba a otros. Hiruzen, por otro lado, había adoptado un acto de equilibrio más precario. En lugar de nutrir a los aliados internos de los Uchiha, confió en otros clanes para reprimirlos, lo que solo profundizó la brecha. Afortunadamente, Minato-sensei parece tener una mente más abierta hacia nosotros, murmuró Obito para sí mismo. Apretó los puños. Una vez que se ocupen de Danzo, tendré que cambiar la perspectiva del tercer Hokage sobre el Uchiha. Mientras reflexionaba sobre estos pesados pensamientos, Obito dejó escapar un largo suspiro. Todavía tengo solo 15 años, ¿por qué tengo que llevar tales cargas? La vida no es justa. Una semana después, Obito llegó al cuartel general de Anbu. Caminando por los pasillos poco iluminados, llegó a la sala de equipos, donde un agente de Anbu le entregó una caja. Tu nombre en clave es Auk. Grábalo tú mismo, instruyó secamente el agente. Entendido. Gracias. Obito llevó la caja al vestuario, donde se vistió. Mientras se ponía la máscara y examinaba su reflejo, una sonrisa traviesa se extendió por su rostro. Esta vez no hay rayas de tigre, pero en su lugar tengo una máscara de Anbu. Esto podría ser realmente divertido. Capítulo 99. Un visitante misterioso. Kirigakure. Un grupo de shinobi se acurrucó, susurrando entre ellos. Uno de ellos suspiró. Eso fue tan repentino. El tercero estaba en su mejor momento, ¿por qué dimitir tan abruptamente? Otro se rió entre dientes y bromeó. Tal vez todos esos años de exceso de trabajo finalmente lo alcanzaron. Supongo que incluso el más fuerte no puede manejar demasiado estrés. Jajaja. El primer shinobi le lanzó una mirada. Córtalo. El tercer Mizukage no es así. Pero luego se inclinó conspirativamente, su voz se redujo a un susurro. Aunque, escuché algunos rumores. Ya sabes, cosas que solo ciertas personas podrían entender. Antes de que la conversación pudiera continuar, una voz autoritaria interrumpió. Basta de chismes sobre el Mizukage. Un shinobi de mayor rango, claramente su líder, dio un paso adelante. Su mirada severa silenció al grupo al instante. El tercero dedicó su vida a este pueblo. Muestra un poco de respeto. ¿Y el nombramiento de Yagura como el cuarto Mizukage? Eso es lo mejor para Kirigakure. Así que guarden sus charlas infundadas para ustedes mismos. Los dos shinobi se enderezaron de inmediato, su comportamiento juguetón desapareció. Entendido. Sí, sí. Apoyamos totalmente a Yagura-sama. Estábamos sintiendo un poco de lástima por la tercera, eso es todo. La repentina renuncia del tercer Mizukage, Kujo Kurotsuru, había despertado una oleada de curiosidad en la aldea. Aún así, la transición de poder parecía perfecta, ya que Yagura había sido preparado para el puesto durante mucho tiempo. Cuando se difundió la noticia de que Kurotsuru planeaba abandonar la aldea para disfrutar de su retiro después de una vida de batallas, la mayoría lo encontró comprensible. Sin duda, merecía una vida pacífica después de tal servicio. Dentro de la oficina de Mizukage, Kurotsuru se puso de pie con una sonrisa, dirigiéndose a una figura sentada en la silla del Mizukage. Uchiha Setsuna. Todo está preparado, mi señor. Podemos irnos cuando estés listo. Setsuna se levantó de la silla con un gesto tranquilo. No hay tiempo que perder. Ya me he quedado aquí bastante tiempo. Kurotsuru se inclinó levemente. Como tú ordenes. Setsuna se volvió hacia Yagura, que permanecía en silencio a un lado. El pueblo es tuyo ahora. Cuídalo bien. Yagura asintió bruscamente, con expresión impasible. HMPH. Lo haré. Sin decir una palabra más, Setsuna ajustó las correas de la mochila de viaje en su hombro y le hizo un gesto a Kurotsuru para que la siguiera. Al salir de la oficina, Yagura los observó desde la ventana, su mirada se volvió fría e intensa. Uchiha Madara, un día, te haré pagar por todo. Se sentó en el escritorio del Mizukage, cerrando los ojos mientras salían a la luz oscuros recuerdos. Una noche hace mucho tiempo. Su amiga de la infancia, rodeada de enemigos. Cuando Setsuna llegó, su amigo ya había caído, su cuerpo ensangrentado y sin vida. Los shinobi enemigos no se fueron, se burlaron del cadáver, jugando con él como si fuera un mero objeto.
En la agonía de ese momento, el dormido Mangekyou Sharingan de Setsuna despertó, concediéndole el temible Dojutsu, Wangensun. Impulsada por la ira, manipuló a los shinobi enemigos, obligándolos a destrozarse unos a otros de manera espantosa. Por un breve momento, sintió la satisfacción de la venganza. Pero fue efímero. Konohagakure. El cuartel general de la Anbu bullía de silenciosa actividad mientras Obito Uchiha ajustaba su equipo. Después de asegurar su equipo, se dirigió a irse cuando otro agente de Anbu lo detuvo. Oye, novato. Olvidaste algo importante. Obito levantó una ceja. Todo el mundo lleva mascarillas, ¿cómo sabes que soy el chico nuevo? El agente señaló su brazo izquierdo. Obito miró hacia abajo y se dio cuenta, con una vergüenza incipiente, de que todos los demás tenían un tatuaje en el brazo. Los hombres tenían el suyo en el brazo izquierdo, las mujeres en el derecho. Ah, claro. Una iniciación totalmente normal, murmuró. ¿Dónde lo hago? Le preguntó al agente. El shinobi sonrió, señalando hacia una pequeña habitación. Justo allí. 5 minutos después, Obito salió pálido y sudoroso, con su nuevo tatuaje ardiendo en su brazo. Eso me dolió muchísimo. Murmuró para sí mismo, masajeando la tinta fresca. Aún así, mientras lo inspeccionaba, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Bueno, esto es solo el comienzo. Ascenderé de rango. Capitán de Anbu el año que viene, comandante dentro de 2 años. ¿Y dentro de 10 años? Hokage, nena. Sintiendo una oleada de ambición, se dirigió a informar al tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, que ahora trabajaba desde su lujosa oficina en casa. Hiruzen lo saludó con una sonrisa de abuelo. Ah, Obito. Pareces listo para la acción. Cuento contigo. Obito se rascó la cabeza tímidamente, riéndose. Puedes contar conmigo, Hokage-sama. El tercero asintió con aprobación, pero mantuvo las tareas ligeras, lo que le permitió a Obito la oportunidad de adaptarse. Un día, en la tranquilidad de su casa, Obito convocó al sistema, con una pizca de irritación en su tono. Oye, hermano del sistema. Han pasado semanas. ¿Dónde están mis nuevas misiones? El sistema suspiró profundamente. Obito, tu fuerza ya se está acercando a los límites de este mundo. ¿No es suficiente? Obito se burló. Tengo 15 años y ni siquiera me acerco al nivel de Six Paths. ¿Cómo es eso suficiente? Bien, bien. Completa tus tareas actuales y te daré un nuevo conjunto de opciones. Obito sonrió. Trato. Un mes después de una misión agotadora, Obito regresó a casa solo para encontrar a un invitado inesperado esperándolo. Capítulo 100. El año Konoha 49. Obito miró fijamente al joven en su habitación, su sorpresa era evidente. Itachi. ¿Qué haces aquí? Su abuela soltó una cálida risita desde un costado. Oh, Obito, por fin has vuelto. El pequeño Itachi te ha estado esperando por un tiempo. Obito se rascó la cabeza, claramente confundido. Itachi vino hasta aquí para encontrarme, ¿pero por qué? La abuela, siempre considerada anfitriona, les preparó 2 tazas de té pequeñas y una olla de agua caliente. Luego se puso de pie, sonriendo. Ustedes dos tienen una buena charla. La abuela va a descansar en mi habitación. Itachi, siempre educado, le hizo una leve reverencia. Gracias por tu hospitalidad, abuela. Adiós. Una vez que ella se fue, Obito inclinó la cabeza y preguntó con curiosidad. Itachi, ¿qué te trae aquí hoy? La expresión de Itachi permaneció tranquila mientras respondía. Mi padre me envió. Espera que te conviertas en los ojos del clan Uchiha dentro del Anbu. Hizo una breve pausa antes de continuar. Papá también me pidió que te hiciera una pregunta. En tu corazón, ¿qué pesa más, nuestro clan o la aldea? La expresión de Obito cambió cuando se dio cuenta. Después de un momento de contemplación, respondió solemnemente. El clan está por encima de todo. Por favor, dile a Fugaku-sama que le pasaré información. Itachi asintió pensativo. Transmitiré tus palabras a mi padre, palabra por palabra. Luego, su tono cambió, volviéndose más personal. A continuación, en mi propio nombre, me gustaría hacerte una pregunta, Obito-senpai. Obito le hizo un gesto para que continuara. Adelante. La mirada de Itachi era aguda y penetrante mientras preguntaba. ¿Por qué es que lo que acabas de decir, difiere tan drásticamente de lo que Shisui me dijo sobre ti? Obito hizo una mueca interna. Derecha, olvidé lo cerca que están Itachi y Shisui. Esta vez, su silencio no fue fingido. Realmente necesitaba pensar. Después de una larga pausa, finalmente habló. El conflicto entre los Uchiha y la aldea no ha hecho más que agudizarse con el tiempo. Siempre hay alguien atrapado en el medio, dividido entre ambos lados.
Pero, su voz se hizo más profunda, cargando peso. Personalmente, creo que este es un problema que nuestra generación debe resolver. No debemos permitir que la próxima generación cargue con esta carga. Itachi reflexionó sobre las palabras de Obito, masticándolas como si saboreara su profundidad. Fue solo ahora que comenzó a entender por qué Shisui tenía a Obito en tan alta estima. Tranquilo bajo presión, perspicaz, resolutivo. Itachi se puso de pie e hizo una pequeña reverencia. Ya veo. Gracias por tu tiempo, Obito-senpai. Me despido ahora. Obito también se puso de pie, sonriendo. No hay ningún problema. Si alguna vez tienes preguntas, no dudes en venir a buscarme. Mientras observaba a Itachi alejarse, Obito soltó una risita silenciosa. Ojos para el Uchiha, negó con la cabeza y regresó a su habitación para descansar. Mañana prometía ser otro día agotador. En el presente, Obito, ahora miembro de ANBU, tenía acceso a parte de la información más actualizada. Por ejemplo, los conflictos a gran escala entre las principales naciones habían disminuido recientemente, dejando solo escaramuzas aisladas. El mundo shinobi finalmente estaba en paz, o eso parecía. Pero Obito permaneció vigilante, siempre cauteloso de los posibles planes de Uchiha Madara. No podía bajar la guardia, temiendo otro incidente con el 9 colas. Sin embargo, a medida que los días se convirtieron en meses y Konoha llegó a su 49º año, todo permaneció en calma. Parece que Madara podría haberse rendido, o tal vez atacar a Konoha nunca fue parte de su plan para empezar, reflexionó Obito. Después de todo, Minato-sensei y Kushina-sensei no habían mostrado ningún signo de querer tener un segundo hijo. Entonces, un Jinchuriki de 9 colas completamente sano, emparejado con el shinobi más rápido del mundo. Obito sonrió ante la idea. Sí, nadie está lo suficientemente loco como para meterse con eso. Pensando en su desafortunado intento, Obito no pudo evitar hacer una mueca. Solo se había atrevido a actuar porque Kushina estaba debilitada en ese momento. E incluso entonces, Minato había aparecido de inmediato, obligándolo a huir. Honestamente, tengo suerte de haber sobrevivido, murmuró Obito para sí mismo. Por ahora, al menos, la aldea parecía segura. Durante el último año, Obito no había estado ocioso. No solo había aprobado el examen Chunin, sino que también había obtenido un ascenso a líder de escuadrón ANBU. Cada paso lo acercaba más a su sueño de convertirse en Hokage. Pero en este momento, tenía un hueso que elegir. Sistema. Gritó. ¿Por qué la tarea de hoy sigue incompleta después de todo este tiempo? La voz del sistema resonó, chorreando exasperación. ¿Crees que los árboles se quejan cuando tienen que quedarse quietos? Obito. Se resignó a la tarea, echando humo en silencio. Finalmente, el tono de notificación familiar sonó en su cabeza. Elección completa. Recompensa. Desarrollo de la segunda etapa. Reduce significativamente la tensión de Kamui en el cuerpo del anfitrión. Las técnicas de liberación de madera de nivel medio ya están disponibles. T/N. Se trata de las etapas de desarrollo de las células de Hashirama. Primera etapa. Reduce el desgaste físico de Kamui. Otorga acceso a la liberación básica de madera. Segunda etapa. Reduce significativamente el número de víctimas de Kamui. Otorga acceso a la liberación de madera de nivel medio. Tercera etapa. Elimina por completo el peaje de Kamui. Otorga acceso a Wood Release avanzado. Cuarta etapa. Desbloquea todas las capacidades de liberación de madera de Hashirama y el Rinnegan único del usuario. ¿Sí? Obito vitoreó, lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Pudo sentir la diferencia de inmediato. Kamui era mucho menos exigente, y sus reservas de chakra habían aumentado sustancialmente, hasta 12 unidades ahora. Si bien eso podría palidecer en comparación con alguien como Kushina o Naruto, seguía siendo una cantidad impresionante para la mayoría de los shinobi. Está bien, sistema, dijo Obito con entusiasmo. He terminado esa tarea. ¿Y ahora qué? Silencio. ¿Sistema? ¿Hola? Todavía nada. No me dejes colgado. Vamos. Rugió Obito, con el temperamento a flor de piel. Maldita sea. Confié en ti y me traicionaste. Impulsado por la frustración, Obito activó Kamui y desapareció, dirigiéndose directamente a la tierra de la lluvia. Era hora de desahogarse.